Hola, nuevamente muy buenas tardes, buenas noches para todos. Es una pena no haber podido escuchar la intervención de Eugenia, pero bueno, sé que hay que dejar fluir las cosas para la próxima será. Se escucha bien, perfecto. Bueno, referente a cómo nos relacionamos con los conflictos, considero desde mi punto de vista que tiene mucho que ver de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, de cómo pensamos, de nuestras emociones, de nuestras proyecciones y nuestras percepciones, porque yo diría que definitivamente a través de los años que he vivido puedo decirte que no hay nada externo que te pueda afectar realmente a menos que tú de una u otra forma lo puedas permitir. Entonces diría que es muy importante aquí hacer un reconocimiento de que somos la causa. Definitivamente la causa radica en nosotros. Lo externo no es más que un efecto de todo aquello que llevamos dentro. Entonces cuando hay esta comprensión, o en mi caso por decirlo así, diría que he tomado un poco más de conciencia de cómo estoy percibiendo determinadas situaciones, de cómo me estoy relacionando conmigo mismo, de cuáles son las emociones predominantes en mí y a partir de allí tomar acción en cuanto a lo que se deba modificar o cambiar. Diría que los conflictos son en cierta medida como un espejo que nos permiten ver muchos de aquellos aspectos que por X o Y razón no reconocemos en nosotros mismos. Entonces sí diría que es muy importante tener en cuenta esta situación. Como nos hablaba Patria ahora, referente a cómo asumían algunos de estos aspectos en su familia, por ejemplo, su abuela, a pesar de tener la edad que pudiésemos decir que para muchos esto sería una limitante, a una determinada edad podía realizar muchísimas cosas por ella misma y tenía cierta coherencia con lo que hacía y tenía pues esta toma de conciencia definitivamente. Otro punto de vista que podemos decir, como muchas veces asumimos las situaciones, las asumimos desde el punto de vista del ego. Este es el factor que nos lleva, yo diría, que a cometer la mayoría de errores e incluso aumentar aquellos conflictos. Porque una situación en sí, yo diría que la situación que se nos presente, cual sea la situación que se presente, no podríamos catalogarla como buena o mala. Yo creo que ahí radica el error de determinar esta situación como buena o mala, en vez de neutralizar como todo este tipo de emociones, estos juicios, estas condenaciones, la culpa, el victimismo y todo este tipo de situaciones y de pronto ir tomando un poco más de conciencia. ¿Qué trata? Yo siempre me he hecho una pregunta en la vida ante muchos aspectos, ante todos los aspectos que me acontecen y es en vez de preguntarme el por qué me pasa esto a mí, más bien tratar de ver el para qué está ocurriendo esta situación. Desde allí poder hacer los cambios, corregirlo de alguna forma. Diría que a partir del ego, el ego, como les decía, pues yo creo que para todos, lo sabemos muy bien, el ego por lo general es el que busca la manera de crear el conflicto, de perpetuar este conflicto, de aumentarlo. Es el que nos lleva a esta situación justamente a partir de la percepción. Si percibimos a partir del ego, obviamente tenemos por qué entrar en conflicto ante situaciones incluso pueden ser insignificantes y de ellas armar una bola de nieve, como decimos muchas veces. Entonces diría que es muy importante a tener en cuenta esto. Pero si por el contrario lo asumimos desde un punto de vista más consciente, tratando de buscar el para qué de esta situación, qué es lo que esta situación pretende mostrarme, tomar mucha conciencia de ello. Yo diría que es bastante importante tomar conciencia de esta situación antes, antes que juzgarla, que criticarla, que condenarla, es tomar conciencia del para qué se me presenta esto en la vida, porque definitivamente, como muchos sabemos, el azar no existe.
El azar no existe, yo no considero que exista la casualidad, sino la causalidad. Entonces, si vamos allí, estaríamos operando desde la causa, no tratando de modificar un efecto o creyendo que este efecto, esto que yo veo afuera es la causa, más mi reacción que yo tenga en determinado momento va a ser el efecto ante esa causa externa. Entonces, cuando hacemos este paralelo entre esta situación y comprendemos que definitivamente la causa radica única y exclusivamente en nosotros, en cómo estemos mirando, cómo estemos percibiendo, cómo estemos sintiendo, entonces podemos ver cómo esto se manifiesta para un poder despegar o empezar a solucionar aquella situación. Eh, como ejemplo podemos ver muchas veces que nos levantamos en la mañana con toda la expectativa, queremos tener un día agradable de determinada forma, pero por X o Y razón empiezan a presentarse esos conflictos, esos pequeños conflictos. Entonces, diría que allí tenemos mucho la tendencia de pronto a culpar a los demás, o a culparnos a nosotros mismos. También es muy importante saber de que tenemos el 100% de la responsabilidad, más no atacarnos con la culpa, porque la culpa es un juicio que nosotros mismos hemos creado para catalogar si esto es bueno o malo, pero definitivamente, como decía ahora, no hay nada ni bueno ni malo, simplemente estamos en esta experimentación y tenemos todo el poder para cambiar la situación o en algunos casos, ante determinadas situaciones, la aceptación me parece que es un aspecto fundamental. La aceptación nos permite manejar la situación de determinada forma sin oponer resistencia, porque yo diría que lo que más aumenta ante un conflicto es la resistencia que ponemos, es el ataque, es cómo reaccionamos ante muchas situaciones que por lo general se nos exponen, es con un fin, o yo diría siempre llevan en sí impreso un bien más elevado, aunque parezca muy negativa de momento, siempre trae impreso ese bien más elevado que a veces dejamos pasar de lado porque nos limitamos simplemente a juzgar la situación, a atacarla, a aumentar el conflicto. Entonces diría ser muy consciente de esto. Y hay algo que yo, como lo decíamos ahora, de pronto escuché un pedacito con Eugenia que nos comentaba, el dejar fluir es bastante importante. ¿Por qué? Porque el fluir hace que no generemos esta resistencia de la cual estamos hablando. El fluir nos permite aceptar muchas de estas situaciones. Diría que también estar sueltos a permitir muchas de estas cosas, teniendo en cuenta de no irnos a perturbar. Yo diría que cada situación que nos acontece en su vida, como reitero, es un aprendizaje. Depende de nosotros que hagamos la utilización de él como para que lo sea, o si lo vamos a tomar desde un punto donde esto nos puede afectar, porque definitivamente todo el conflicto que podamos tener, esto nos lleva a una emocionalidad, a un sentir, a manejar estas determinadas situaciones con un drama impresionante, con un conflicto interno, sentirnos atacados o sentirnos o victimizar al otro por determinadas conductas. Entonces es como asumir el 100% de la responsabilidad, sin culpa, dejando esta de lado. Es muy importante entonces tener esto en cuenta, diría que para todo. Muchas veces hay una frase de un curso de milagros que me encanta y es que ante cualquier situación que te acontezca en el día, aunque ya hayas programado tu día de determinada forma, pero es que puedes plaquear, vuelves a elegir nuevamente, puedes volver a elegir, tienes la opción de volver a elegir. Y yo diría que un conflicto nos da esta posibilidad de poder elegir nuevamente sin importar las circunstancias, sin importar lo que acontezca, podemos elegir nuevamente. Nosotros determinamos desde qué punto de vista queremos ver las situaciones, con qué clase de, 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 de punto de vista o lo voy a manejar. Si me dejo llevar de este conflicto, permito que me arrastre, permito que me deprima, permito que me genere todo este tipo de situaciones negativas, o por el contrario tomo conciencia incluso para hacer un receso o hasta apartarme de esta situación. Y diría que ante cualquier conflicto, cualquier situación que se presente, debemos recordar que tenemos un guía
llamémoslo como lo queramos llamar, la fuente, Dios, como lo queramos llamar, siempre hay un guía que nos apoya y que cuando buscamos la solución a todo este tipo de situaciones, cuando tratamos de resolverlo desde la mano de este guía, nos va a ser mucho más fácil poder entrar a solucionar cualquier situación. Pero si por el contrario me dejo guiar del ego, efectivamente de ese conflicto puedo armar una catombe, armar una guerra prácticamente a mi alrededor y como tal creer que es así porque definitivamente yo tengo la razón. Como todos sabemos, todos somos en cierta medida co-creadores de participativos en este universo, entonces todo lo que vemos externamente no es más que un reflejo interno. Entonces, desde allí empezar a hacer el verdadero cambio. Muchas gracias a todos y era como lo que tenía para compartirles. Bendiciones, que estén muy bien.